tal? Mi nombre es Jessica Carreño, soy licenciada en obstetricia, especialista en lactancia materna y puericultura. Además, soy profesora de grado universitario y les comento un poco mis lugares de trabajo. Trabajo en OSEP, en la Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza, y en el Centro Regional de Simulación Clínica. Bueno, les quería contar un poco algunos temas que me han pedido que prepare y voy a comenzar por la consulta pregestacional. Ustedes saben que es muy importante que las personas, las mujeres, puedan consultar para planificar sus embarazos. Eso en la medida de lo posible. Toda la población debe recibir información sobre salud sexual y reproductiva. En caso de la planificación familiar es importante, ya que esto va a permitir que la persona llegue a una gestación y a un parto saludable y de bajo riesgo. Cuando la persona consulta, obviamente es asistida primero por un ginecólogo o alguna licenciada en obstetricia, y luego va a intervenir todo el equipo de salud para acompañar a esta persona que ha decidido tener un bebé, planificar un embarazo. ¿Bien? Esta consulta va a tener que ver con hacer una anamnesis completa, consultar y preguntarle sus antecedentes personales, sus antecedentes médicos, sus antecedentes ginecológicos y clínicos, a fin de determinar si hay algún factor de riesgo. Ustedes saben que hay un listado de factores de riesgo que se tienen en cuenta, como por ejemplo la edad, si fuma la persona, o si tiene un antecedente de enfermedad, o son antecedentes obstétricos como partos anteriores, cesáreas, etc. El equipo de salud va a determinar qué estudios se le va a pedir, dentro de eso la analítica, estudios ecográficos y también las derivaciones correspondientes, como por ejemplo a odontología, a nutrición, a psicología y a todos los que tengan que intervenir en este caso particular. También se toman medidas como por ejemplo la indicación de ácido fólico. Se recomienda 3 meses previos a iniciar una gestación y luego consumir durante los primeros 3 meses del embarazo, para prevenir obviamente malformaciones, defectos del tubo neural y también acompañar lo que es la prevención de anemia en el embarazo. Estas recomendaciones están basadas en las normativas perinatales actuales que hay en el Ministerio de Salud, que pueden googlear e informarse en forma detallada. Así que bueno, es muy importante que la persona que va a decidir pasar por este proceso tenga y adquiera toda la información que necesita. El otro tema tiene que ver ya con el seguimiento prenatal, lo que es el control prenatal, que se le llama así. Pero yo quisiera hacer una breve aclaración. Sabemos que desde la Organización Mundial de la Salud se ha determinado y se ha manifestado que el embarazo no es una enfermedad, es un proceso fisiológico, que requiere obviamente el acompañamiento de los profesionales de la salud, pero que no tiene que ser vivido por la persona como una enfermedad. ¿Bien? Entonces, esta persona que inicia su gestación deberá asistir al centro de salud más cercano para su control o al consultorio en caso de tener obra social. Obviamente el embarazo puede ser llevado por un médico ginecólogo, un ginecobstetra, también por una licenciada en obstetricia, quien va a determinar, obviamente, como les comenté anteriormente, el grado de riesgo o el nivel de riesgo. Sabemos que si bien el embarazo no es una enfermedad, depende de los antecedentes que tenga la persona o la situación que se presente durante el embarazo, va a hacer que se determine si se trata de un embarazo de alto riesgo o de bajo riesgo. La bibliografía y la evidencia científica nos marca que el embarazo de bajo riesgo representa aproximadamente el 85-90% de la población. Solamente el 15% de la población se considera de alto riesgo, o sea, embarazadas que presentan o alguna patología previa, por ejemplo la diabetes, hipertensión gestacional, o que desarrollan alguna complicación o patología
durante el embarazo, ¿bien? Como la hipertensión gestacional, la diabetes gestacional o alguna complicación que puede presentar el embarazo como la placenta previa, y esto va a hacer que tenga que ser llevado en consultorio de alto riesgo con médico ginecólogo. Sabemos también la importancia del carnet prenatal o el carnet perinatal, que es una cartilla, un documento único que lo va a llenar el profesional todas las visitas que vaya la paciente o la embarazada, y ese documento es para que lo tenga esa embarazada y pueda hacer las interconsultas correspondientes. Ahí donde se va a volcar toda esta información que vine comentando, que son los factores de riesgo, sus antecedentes y todos los controles que se van haciendo, ya sea analítica, ecografías, vacunas o, por ejemplo, la toma de un PAP. Entonces todo eso va a ir volcado en esa cartilla. Como profesionales de salud debemos saber que debemos tener mínimo 5 controles prenatales durante todo el embarazo, pero ¿cuál sería el ideal o cuál sería el cronograma que deberíamos cumplir con cada embarazada? Es que en el primer trimestre del embarazo las consultas son una vez por mes, en el segundo trimestre seguimos con la consulta una vez por mes, pero después lo vamos a llevar a cada 15 días, y luego cuando ya nos vamos acercando al parto, en el último trimestre, ya las consultas son semanales. Ese cronograma propuesto. Como profesionales debemos saber también cuáles son los requisitos del control prenatal. Sabemos que debe ser precoz, completo, periódico y de amplia cobertura. ¿Esto qué significa? Precoz es que mientras más pronto sea la consulta, vamos a disminuir los riesgos en esa embarazada. ¿Bien? Por eso tenemos que informar a la población que ante un test positivo, un test casero positivo, debe concurrir a consulta para iniciar sus controles y su seguimiento. Periódico, como les dije, tiene que haber un cronograma de visitas y se debe invitar informándole la importancia a la embarazada de que venga a la visita, ¿bien? Y la responsabilidad que tiene que tener la embarazada en cumplir las indicaciones que se le dan. Por ejemplo, cuando se le solicita una ecografía o cuando se le solicita analítica. También, bueno, la embarazada cuenta con derechos a la información, a la confidencialidad, a la privacidad de su consulta. Como dijimos, completo, que era el otro requisito, obviamente ambos partes debemos cumplir. Nosotros como profesionales cumplir con solicitar todo lo que necesita esa embarazada, y la embarazada cumplir con llevar los estudios que se le solicitan y dar la información que se le solicita para su historia clínica. Y de amplia cobertura quiere decir que tenemos que llegar a toda la población, cumplir con una cobertura amplia, ¿bien? Eso tiene que ver con la difusión y con una política de salud que haga hincapié en la importancia de los controles prenatales. O sea, que En esa visita también vamos a dar recomendaciones y signos de alarma. ¿Vean? Recomendaciones significa comentarle a la embarazada que es importante asistir a la consulta odontológica, porque sabemos que hay ciertas situaciones que se dan en el embarazo que son fisiológicas propias de cambios hormonales. Por ejemplo, el tema de cuando se cepilla los dientes puede haber sangrado, que eso se llama gingivitis. Por eso es muy importante la consulta. Disminuir la carga de bacterias en la boca de la embarazada a fin de prevenir, porque se sabe que una infección bucal puede llevarnos a una amenaza de aborto, o un aborto o un parto pretérmino. La nutrición también es muy importante. Comentarle a la embarazada que hay un peso que depende del peso que presente pregestacionalmente, la talla. Obviamente vamos a sacar el índice de masa corporal y vamos a determinar cuál es el aumento o el incremento esperado en esa embarazada. Pero para eso está la nutricionista, está capacitada en el embarazo para poder guiar este camino y poder aconsejar cuáles son los alimentos adecuados a fin de ayudarle a este proceso de embarazo, y también para que no le falte ningún nutriente a ese bebé. ¿Bien?
El otro punto tiene que ver con la preparación de la lactancia. Toda mamá que desea amamantar a su bebé tiene que consultar en el embarazo en varios lugares. Por ejemplo, en la obra social que yo trabajo contamos con consultorios de lactancia a cargo de licenciada en obstetricia. También hay consultorios de lactancia donde hay puericultoras y también hay consultorios privados. La idea es poder consultar a tiempo para prepararse para lo que va a ser esa etapa de ese encuentro con ese bebé y la puesta al pecho. El otro punto es el PIN. ¿Qué es PIN? Es la preparación integral para la maternidad o el curso preparto que se llamaba anteriormente. Hoy sabemos que a partir de la semana 24 las mujeres pueden asistir, vuelvo a repetir, hay cursos de preparto en cada centro de salud, hay en las obras sociales, hay también en forma privada. Es importante que asistas y que nosotros como profesionales también enviemos a las embarazadas a fin de que se preparen para el proceso del nacimiento. Ustedes saben que años antes se decía, bueno, el curso de preparto, me enseñan a pujar, o cómo hacer ese proceso, y si yo no voy a parto. No, hoy sabemos que el curso de preparto sirve como acompañamiento, sirve como información para la persona, para enfrentar ese proceso en forma más positiva, ya sea parto, ya sea cesárea. Toda la información es de embarazo, parto, puerperio, que es la etapa posterior al parto, la lactancia y la crianza. O sea, hoy hay cursos que brindan ejercicios, también, clases de yoga, clases de ferodinamia, clases de natación para embarazadas. Entonces esto es muy, muy importante para una vivencia positiva de la mujer plena y no como una enfermedad. Vuelvo a repetir, el embarazo, el nacimiento, como dice la OMS, no son una enfermedad ni un acto médico. Como yo les había comentado, aparte de ser licenciada en obstetricia y profesora hace varios años, soy coordinadora de la red Lacaupan Mendoza. ¿Qué es red Lacaupan? Es una red latinoamericana y del Caribe por la humanización del parto y el nacimiento. Luego en el final del video voy a dejar una descripción con la información para que entren a nuestra red y puedan adquirir más información. ¿Qué trabajamos en nuestra red? Trabajamos la concientización por el parto respetado, el parto humanizado y los derechos que padres e hijos tienen en ese momento del nacimiento. Bien, como política de salud de la Argentina tenemos a la maternidad segura y centrada en la familia, una normativa que está basada obviamente en evidencia científica y en todas las recomendaciones que la OMS, la OPS y la UNICEF dan con respecto al nacimiento. También hay un marco legal que acompaña justamente el parto respetado, que son la ley 25929, que es la ley de parto humanizado en la Argentina, y nosotros tenemos la 8130, que es la ley de Mendoza, que es la ley de adhesión al parto respetado. También trabajamos y difundimos la ley que tiene que ver con contra la violencia de género, que en la modalidad, en el artículo 6, una de las modalidades es la violencia obstétrica, que también voy a explicar un poco de qué se trata, obviamente, y que queremos prevenir esto que puede ocurrir en la sala de parto o en el quirófano. También difundimos la ley de derechos del paciente y consentimiento informado, porque es muy importante que todos los profesionales de salud comprendamos la importancia de lo que es la asistencia respetuosa y empática del paciente, que en este caso dijimos que no era una paciente, era una persona que está pasando un proceso fisiológico y que merece respeto. Y siempre me gusta diferenciar la empatía de la simpatía. Yo puedo ser muy simpática y decir, vení mamá, gordita, vanita, te atiendo, te asisto, te subo a una camilla. Pero no esa es la idea. La idea es la empatía. La empatía es ponerse en el lugar del otro y saber que el otro está pasando por una experiencia fuerte, porque muchas veces ese embarazo quizás no es buscado, o sí, tenemos quizás la edad, no es lo mismo un embarazo de 16 años que un embarazo a los 40 con un tratamiento de fertilidad. Pasar por un proceso quizás en soledad o quizás en pareja y en familia. O sea, hay que ubicarse en la situación que va a presentar esa mamá
y si bien sabemos que es un proceso fisiológico, también está acompañado de un dolor fisiológico propio de ese proceso, por lo cual debemos ser más empáticos, ¿no? Ponernos en el lugar que nos gustaría a nosotros recibir en ese momento que está por nacer nuestro hijo. Nuestro hijo no vuelva a nacer mil veces más, ese es el momento, el nacimiento es un momento único, ¿bien? Y marca un hito importante en la vida de esa mujer y en esa familia y deja marcas imborrables, por eso es en la psiquis de la mujer, por eso es tan importante también tener en cuenta la psicología perinatal. Ustedes saben que hay una rama de la psicología que tiene que ver con la psicología de la mamá y todo el proceso que lleva. Ya se sabe científicamente que nosotros podemos estresar a esa mamá con alguna acción inadecuada y ese estrés llega a ese bebito y obviamente hace que ese bebé no nazca en buenas condiciones, ¿bien? Porque ese bebé que está bajo una acción de estrés va a liberar ciertas hormonas, su placenta y su mamá, que van a acompañar obviamente un estado de estrés. Por eso hay muchos bebés que hacen alguna alteración en su latido cardíaco, como una bradicardia, una taquicardia y un sufrimiento fetal que hoy se llama pérdida de la vitalidad fetal. Entonces por eso es muy importante cuidar la salud de la mamá, la salud mental de la mamá y cuidar la salud mental de ese bebé. Ustedes se preguntarán, ¿qué es parto respetado? Parto respetado es donde la mujer es la protagonista, la mujer y su bebé es la protagonista de ese proceso. ¿Bien? Nosotros estamos invitados a acompañar como equipo de salud ese proceso, asistirla. ¿Bien? No es que hacemos un parto, la mujer va a parir y nosotros no la vamos a hacer parir, sino que vamos a acompañar ese proceso de elección de ella que es el parto. ¿Bien? O el proceso de cesárea porque ella ha decidido, como dice la ley, o porque hay una indicación correcta de cesárea. Es donde se tienen en cuenta las necesidades de esa mamá, como les vine comentando, y no se apresura ese proceso fisiológico, no se interviene innecesariamente, no se utiliza ninguna medicación o ningún procedimiento que no esté indicado en ese momento. Generalmente los procesos fisiológicos, cuando los embarazos vienen bien y los partos no son apurados o inducidos, este proceso obviamente termina siendo positivo para esa mamá. También la ley o el parto respetado habla de la libre posición, o sea, la libre elección de posición durante el trabajo de parto y en el mismo parto. Y también otras medidas como por ejemplo el consumo de líquidos o alimentos muy pequeños para el momento previo. Sabemos que la OMS da ciertas recomendaciones que después, bueno, voy a dejar el link para que las busquen, que tienen que ver con las recomendaciones para una experiencia positiva, que es del 2018 esta normativa, y habla justamente de esto, ¿no? La libre elección de la posición, el estar acompañada por una persona de su elección, puede ser su pareja, puede ser su mamá, puede ser su hermana, o sea, nosotros no vamos a determinar quién la acompañe, sino es la elección de la mamá. Y la elección en todo el proceso, ¿bien? Ya sea parto o sea cesárea, también lo indica la ley y también lo indica la reglamentación de dicha ley que se promulgó 10 años después, pero determina claramente este punto que les estoy comentando. También se sabe que la posición adecuada para poder tener el parto es la posición semisentada, en posición vertical, bien, porque esto acompaña el proceso fisiológico de salida del bebé que permite que vaya a favor de la gravedad y esto va a permitir que haya menos lesión en ese periné en la mamá. Muchas veces evitamos obviamente el uso de la episiotomía gracias a esta posición. Esto lo pueden ver en la bibliografía que vamos a juntar y en los links también. Y nosotros, como les había comentado, que yo soy profesora del centro regional, ahí hacemos mucho hincapié en enseñarles a los enfermeros
cómo se dan este proceso fisiológico en el marco de lo que les venía comentando, la maternidad segura y centrada en la familia. En esa maternidad segura y centrada en la familia, vamos a ver que hay una sala, una sala de TPR. Bien, en esta unidad se da ese proceso de parto y de nacimiento del bebé. Bien, o sea que se da la recepción de ese parto y la recepción del bebé en el mismo espacio. Bien, por eso hacemos hincapié en estas unidades. Bien, la idea es que todas las maternidades puedan tener estas unidades. La maternidad que queda en Buenos Aires tiene incorporado todo este tema de las unidades TPR, el parto respetado y bueno, se cumple con todos estos lineamientos que le vengo comentando, que tienen que ver con el marco legal y todo lo demás, que también voy a dejar el link para que puedan visitarla virtualmente, pero ver que se cumple toda esta situación. Y con estas recomendaciones, obviamente, que nos da la Organización Mundial de la Salud. Tiene que ver con la violencia obstétrica. La violencia obstétrica es toda acción que tenga que ver con falta de privacidad, confidencialidad, la falta de respeto y forzar un proceso que es fisiológico. Bien, ustedes saben que muchas veces las mamás no vamos a poner al médico en sí, sino al equipo de salud, alguna persona de ese equipo de salud termina ejerciendo alguna situación de poder sobre la mujer, ¿no? Desde la infantilización del dolor, bueno, que te quejas si no duele, hasta, bueno, gordita, mamita, si te gustó un durazno, la pelusa, o sea, frases que no son adecuadas a ese proceso que está viviendo la mamá. Y obviamente que están las denuncias, debemos visibilizar estas violencias que sí existen y que hay un marco legal que acompaña. Ustedes saben que la violencia obstétrica hoy se puede denunciar, si bien es un trámite administrativo, es importante denunciar. Está el Observatorio de Violencia en la Mujer, acá en la provincia de Mendoza, como en varias provincias, la CONSAVIP y la Intendencia de Salud, que recibe las denuncias en forma escrita vía mail y les dan un número de registro para dicha denuncia. También tenemos que diferenciar que una cosa es la denuncia por violencia obstétrica y otra cosa es la mala praxis, que va por otro camino, que tiene que ver con el legal, con los abogados y todo lo demás. A veces en una misma situación puede haber un caso de mala praxis y violencia obstétrica o solo darse la violencia obstétrica. Por eso es muy importante poderlo visibilizar. Bueno, para redondear los temas que hemos tratado, es muy importante que se realice la consulta pregestacional, el control prenatal, la asistencia de la embarazada al curso de preparto, al consultorio de lactancia y también para el acompañamiento adecuado del puerperio, que es la etapa posterior del parto, y que reciba esta información tan importante que tiene que ver con sus derechos, ¿no?
Así que bueno, les agradezco el espacio. La descripción del video vamos a dejar toda la información para que se puedan contactar conmigo, con la red La Caupan, con esta red que les comentaba, o también con el Centro Regional de Simulación, por si son enfermeros y quieren hacer las prácticas con respecto al parto respetado, y también toda información que tenga que ver con lo que hemos tratado hoy en estos temas. Bueno, muchísimas gracias.